Aito es un mangaka que con el objetivo de aumentar sus ventas y satisfacer a sus lectores, solo se centraba en crear historias del género ecchi. Más bien él disfrutaba demasiado dibujar ese tipo de escenas, ya que podría utilizarlas de excusa para que su asistente Ashizu coopere en recrear los escenarios de su mente impura y así pueda dibujar mejor las escenas. Si el protagonista de su manga tiene que tocar pechuga por primera vez en su vida, le pide a su asistente que le deje palpar la textura de la suya para que pueda describirlo en su historia de manera perfecta. Obviamente Ashizu no se dejaría convencer fácilmente por este sinvergüenza, pero como ella sueña con convertirse en una gran mangaka y Aito siempre le insiste en que un buen mangaka debe experimentar todo lo que ocurre en sus historias, termina accediendo, aunque prefiere hacerlo por su cuenta. Por el contrario, Aito intenta meter la mano y se llevó un merecido golpe que lo hace reflexionar. Todo mangaka tiene un editor quien se encarga de dar consejos sobre el arte e historia del manga para que pueda ser aprobado por la editorial antes de sacarlo a la venta. En el caso de Aito, su editora no era otra que Mihari, quien es bastante estricta en su trabajo y no aprobaba cualquier historia absurda que se le ocurría al chico, pues este solo le agregaba fanservice a todo sin ningún sentido. Por muy dura que parezca, también tiene sus propios sueños y fantasea con casarse con un chico tipo príncipe, tener una casita, 2 hijos y llevar una vida feliz. En el fondo, la joven Mihari es muy dulce, aunque tiene un complejo por el hecho de ser una tablita, lo que la hace sentir avergonzada. Esto a pesar de que Aito siempre le resaltaba que las tablitas también tienen su encanto, mientras se encontraba en una tienda de lencería para mejorar sus dibujos. Si bien Aito ya tiene un asistente, no se conforma con solo ella, y apenas tuvo la oportunidad, citó a una nueva chica para debutarla como su segunda asistente. Ella se llama Rina y se considera una fan de Aito, por lo que puede contar con ella para cualquier cosa. Aunque hay un pequeño problema, no sabe dibujar manga. Obviamente a Ashizu le parecía mala idea contratar a alguien con 0 experiencia, pero como Rina promete esforzarse, es bonita y está dispuesta a hacer cosas suculentas siempre y cuando Aito se haga responsable, este le termina dando el trabajo. Lastimosamente el manga en el que trabaja Aito no ha conseguido muchos lectores, mas a este ni le importa. Él es feliz siempre y cuando pueda seguir dibujando ropa interior en sus obras. Mihari no iba a permitir que solo se la pase dibujando calzones. Lo obliga a mejorar su guión para que el manga pueda ganar popularidad. Ashizu le propone que cree un nuevo personaje, que sea apuesto, rico, deportista, caballeroso y que compita con su protagonista por el amor de su chica. Aito se niega completamente, ya que su protagonista no podría ganar ante alguien como él. Siempre ha utilizado su manga para materializar de alguna forma sus sueños. Si su protagonista pierde a su chica por culpa de un tipo apuesto, su mundo estaría roto. Mihari le juraba que el hecho de que el protagonista siempre salga victorioso era lo que volvía aburrida su historia. Si realmente se considera un profesional, debería ser capaz de escribir un buen guión donde su protagonista se las arregle para ganarle a un ser perfecto. Así que se pone manos a la obra y como resultado obtuvo la siguiente historia. Un chico apuesto llegó a la clase del protagonista. Las chicas se vuelven locas por él. Pero en un instante el chico muere en un accidente. Lo bueno es que se las arregló para que su protagonista aún pueda ganar. Tal vez te preguntarás, ¿cómo una chica tan centrada como Ashizu se tuvo que convertir en la asistente de este cochino? Pues resulta que cuando Ashizu quería comenzar a trabajar en la industria del manga, nadie quería contratarla por falta de experiencia. Por esta razón acudió a Aito para obtener referencias. Pero como Ashizu era demasiado bonita, Aito se puso demasiado nervioso en su primer encuentro, a tal punto de derramarle café encima e incomodarla al tratar de ayudarla a secarse. A pesar de aquello, Ashizu notó que él era muy bueno dibujando. Había varias cosas que podría aprender de él, mas Aito estaba demasiado triste por echarlo todo a perder, que hasta creía que ella no querría volver a ayudar a un otaku como él.
Ashizu prometió volver si así lo desea. Ella es de esas chicas que no pueden ignorar a un perro abandonado, y así fue que se quedó trabajando con él. Aito es una persona algo descuidada, pues mientras buscaba unos materiales para sus próximos dibujos, por accidente acabó revelando sus revistas comprometedoras ante las chicas, que curiosamente dichas revistas contenían modelos muy parecidas a sus asistentes. Aito asegura que es un material de apoyo para la anatomía de sus dibujos, mas las chicas no le creen nada. Ashizu comienza a considerarlo un tipo asqueroso. Para que vuelvan a tener una buena relación, este tendría que destruir dichas revistas, pero él es incapaz de hacerlo, lo que provocó que Ashizu se enojara y las destruyera a ella misma. En esa ocasión, Aito se la pasó llorando toda la noche. Tras un día de arduo trabajo, Ashizu cayó desplomada y contrajo un resfriado. Aito entró en pánico y procedió con cambiarle la ropa para que pudiera refrescarse. El problema está en que justo antes de que la vistiera con la ropa fresca, ella recobró la conciencia creyendo que se aprovecharía de ella. Aito intentó varias cosas para ayudarla, incluso trató de cocinarle, pero todo parecía un fiasco. Nunca antes había estado en una situación como esa. Al final logró prepararle un platillo pese al desorden. Ya tenía la aprobación de su asistente, pero echa a perder el buen momento al querer abrazarla tras haberse emocionado. Como Aito suele entregar sus mangas a la editorial a último momento, Mihari contactó a una chica que es conocida por ser capaz de ayudar a elaborar todo tipo de mangas con una gran calidad. Todos la llaman la super asistente. Sin embargo, es ese tipo de chicas que si les hiere sus sentimientos, se irán de inmediato. Aquella chica se hace llamar Sena Kuroi y tiene la apariencia de una tsundere adorable. En cuestión de segundos logró terminar los bosquejos para el manga de Aito, por lo que este la premia como si fuera su hermanita pequeña. Y si bien al comienzo parecía contenta, al final se terminaba enojando al ver que no la trataba con el respeto que se merece. En realidad Sena tenía ese carácter complicado debido a que no quería parecer una chica débil tras ser nombrada la super asistente. Quería parecer una chica ruda. Aito se había dado cuenta de eso y la veía aún más adorable. Fue por eso que la chica salió huyendo de allí. Días más tarde, Sena volvió al estudio de Aito, pero solo para cobrarle una elevada cantidad por ayudarlo aquel día. Aito no tenía el dinero suficiente para pagarle, a lo que Sena lo obliga a pagarle con su cuerpo. El joven mangaka estaba más que emocionado. Creía que esas situaciones solo ocurrían en las películas, a lo que Sena comienza a golpearlo como venganza de las burlas de aquel día, aunque en el fondo se notaba que Aito lo disfrutaba tanto que quería que lo golpearan más, y Mihari no desaprovechó la oferta. Como a Ashizu le encantaban los personajes mascota de los mangas, Aito decidió crear uno con tal de quedar bien con ella. Tal vez así lograría que Ashizu haga todo lo que él le pida. Luego de varios intentos fallidos, logró cautivarla con un gatito que tenía un toque pervertido que lo hacía ver tierno, al cual le llamaron Buranya. Para hacerla aún más feliz, Aito intentó hacer un muñeco para que la chica lo llevara consigo. Sin embargo, esta lo rechaza porque era de muy mala calidad. Rina, que siempre le sigue la corriente a Aito, lo ayudó a hacer los peluches de dicho personaje, aunque el de Aito quedó demasiado feo comparado al de Rina. Fue por el rechazo de Ashizu que salió corriendo desconsolado, y curiosamente se encontró con un gatito demasiado parecido a su personaje. Solo le hizo algunos arreglos para enseñárselo a Ashizu y así tener su aprobación. Lo que no se esperaba era que la demasiada lindura del gatito le quitaría toda la atención de la chica. Aún así, al final lo terminó adoptando. Aunque no lo parezca, Mihari tenía una pasión por el manga desde que era muy joven, pero lamentablemente no era buena dibujando, lo que provocaba que siempre rechazaran sus trabajos. Un día, mientras se encontraba en el colegio, por primera vez se encontró con Aito. Estaba sorprendida de lo bien que dibujaba. Él, al verla tan bonita, no dudó en confesárselo, que su sueño era con sus dibujos poder expresar lo que le gusta y al mundo contárselo. Mihari quedó cautivada por la
la pasión de Aito que le prometió apoyarlo y le pidió que le enseñara aquello que le encantaba tanto. Fue cuando este le enseñó que lo que le gustaba eran las bragas que lo terminó golpeando. Pese a eso, cuando se graduó, Mihari se convirtió en una redactora. Cuando Aito se enteró, no dudó en presentarle su manga. Desde allí comenzaron a trabajar juntos hasta ahora. Volviendo al presente, Aito no puede creer que su manga haya quedado en último lugar de popularidad. Dibujó ropa interior en todas las páginas. No sabe en qué fracasó. Debido a esto, Mihari le prohibió dibujar ropa interior hasta que el manga recupere popularidad. Sin saber qué hacer, se dirigió a un parque para buscar inspiración. Allí una chica desconocida se le acercó porque se veía interesada en el chocolate que llevaba el chico. Pero Aito notó algo en particular. Esa chica estaba leyendo su manga. Ella menciona que tiempo atrás le gustaba mucho, pero ahora le parece un manga aburrido, pues Aito se centró más en dibujar ropa interior que en la esencia de los personajes. En esta ocasión, el fanatismo de Aito por los calzones fue lo que lo destruyó. Desde ahora promete darle todo su amor a la chica de su historia y amarla por toda la vida. Al poco tiempo, Mihari lo encuentra para regañarlo por huir del trabajo, y ella le revela que aquella chica con la que se encontraba jugando es Minano, la editora en jefe de la empresa que publica su manga. A pesar de que Ashizu es feliz con su trabajo de asistente, también desea convertirse en una maestra mangaka y publicar sus obras. Sin embargo, por más que lleva un año enseñándole sus mangas a Mihari, aún no logra que lo apruebe para ser publicado, ya que hay varias cosas que debe mejorar. Esto la puso demasiado triste al punto de contárselo a Aito, quien no estaba enterado que ella quería convertirse en una mangaka profesional. Si bien Aito estaba emocionado por ver cómo ella dibujaba la ropa interior en sus mangas, por otro lado estaba demasiado preocupado por si algún día ella tendría que dejar de ser su asistente, pues según él, ella es quien lo motiva a esforzarse. Ashizu le confiesa que si ella ha mejorado sus dibujos es gracias a él, debido a que fue Aito quien le enseñó a dibujar desde cero. Si logra cumplir su sueño de convertirse en mangaka, será siempre por la ayuda que él le ha otorgado. Aito, ya conmovido, le promete que siempre estará junto a ella para apoyarla a cumplir su sueño, que hasta se puso a pensar en conseguir un salón más grande para que ambos puedan seguir dibujando sus propios mangas, pero estando en el mismo lugar, ya que según Aito, que ella deje de ser su asistente no significa que tenga que irse. Aito siempre mete la pata. El muy tonto le confesó a Mihari que se inspiró en ella para crear un personaje con cuerpo de tablita. Mihari se enoja con él por recordarle sus inseguridades, pero Aito le jura que las tablitas son lo mejor, porque en un mundo donde solo te ofrecen y resaltan a mujeres voluptuosas, las chicas tablita vendrían siendo como la edición limitada o más exclusivas, que hasta podría conseguir admiradores entusiastas, así como él la ama a ella. Y aunque sus palabras la sonrojan un poco, elige noquearlo porque no dejaba de resaltar su ausencia de pechuga. Afortunadamente, Aito recibió las ganancias recaudadas de su obra y decide gastar todos los ingresos llevándose a las chicas de vacaciones. Sin embargo, esto era un plan con maña, ya que solo quería ver a las chicas en traje de baño cuando pasaran por la playa. De la misma manera las llevó a unas aguas termales mixtas para poder tener una buena vista de las chicas, pero estas no le permitieron mirar y solo lo dejaron entrar con los ojos vendados. Ya a la hora de dormir, lo echaron de la única habitación que reservó para que durmieran todos juntos. Todos sus esfuerzos para vivir sus fantasías con las chicas habían sido en vano. Gastó todo su dinero para nada. A último momento, las chicas se sintieron culpables por hacerlo dormir afuera, a pesar de que Aito les haya pagado todo en las vacaciones. Así que por lástima, deciden buscarlo para dejarlo pasar, pero lo encontraron en una situación que les llegó a incomodar. La hermana menor de Ashizu, llamada Sahono, está de vacaciones, por lo que decide ir a visitarla hasta el estudio. Apenas conoció a Aito, comenzó a mostrarle el álbum de fotos en donde Ashizu aún estaba pequeña. Si bien Sahono disfruta molestar a su hermana, en realidad se preocupa mucho por ella, pues le entristece que no haya logrado avanzar con su sueño de ser una maestra mangaka. Aito trata de tranquilizarla mientras se bañaban, diciéndole que Ashizu logrará su sueño pese a las dificultades
dificultades, ya que es una chica que siempre se esfuerza y siempre busca la perfección. Ver todo el aprecio que Aito le tiene a Shizu conmovió a Sahono, al punto de aprobar que algún día él sea quien se case con su hermana y la haga tía, por lo que Aito no desaprovecha la invitación. Como Mihari perdió el último tren, no le queda otra opción que quedarse a dormir en el estudio con Aito. Nunca se había imaginado que su primera vez a solas con un chico sería con este desgraciado, pero por alguna razón comenzó a ponerse nerviosa, tal vez esperando que algo pasara entre ellos. Los halagos de Aito hacia su belleza tras salir de ducharse hicieron que subiera la tensión, y ni hablar de la madre de Mihari, quien tras enterarse que se quedaría con Aito, le dio ánimos para que hicieran cosas indecentes. No le quedó otra opción que hacerse la dormida para no sentirse presionada, pero mientras menos se lo esperaba, sintió un lengüetazo en su cuello. Como no se sentía lista, empujó a su atacante, pero solo era Buranya, que estaba siendo cariñoso. Al parecer Mihari tenía altas expectativas para esa noche. Un día el joven mangaka quería ponerle un vestido demasiado tierno a Sena, mas como ella se rehusaba, le suelta una patada voladora, lo que provocó que se lesionara la pierna. Inmediatamente Aito la llevó al hospital para que la tratara, y de regreso a casa, para que no se lastimase, la cargaba. Sena creía que Aito solo estaba siendo caballeroso, pero la realidad es que este solo estaba aprovechando el bug para masajearla en la retaguardia. Un día inesperado, las chicas encontraron a Aito utilizando prendas de mujer. Creían que había encontrado una nueva afición. Sin embargo, Aito se excusa diciendo que solo vestía así para entender a las mujeres, y que de esta manera podría crear mejores historias para los personajes femeninos de su manga. Si bien ninguna le creía, Rina como siempre le sigue la corriente, e hizo que todos le ayudaran depilándolo y maquillándolo para que realmente pudiera parecer una chica y así entender mejor a las mujeres. Una vez transformado, Aito aprovechó para vivir varias experiencias femeninas, incluso las maternales. Pese a sus pocas virtudes, Aito es un holgazán que solo se la pasa jugando simuladores de citas 10 horas al día. Mihari le llamó la atención por eso, pues estaba muy atrasado con la entrega de trabajo. Como Aito no hacía caso, a Shizu se le ocurrió decirle que Mihari algún día se cansará de ser su jefa y pedirá que alguien más sea su editor, y que muy posiblemente este llegue a ser un hombre musculoso que lo torturaría. Aito, con toda preocupación, se pasó toda la semana adelantando trabajo, incluso los que tendría que entregar dentro de varios meses. Pasó hasta noches sin dormir con tal de ser más productivo y que Mihari no se vaya. Como el joven mangaka ya se veía demasiado afectado, a Mihari no le quedó otra opción que confesarle que jamás se irá de su lado, ya que no hay otra persona que pueda tolerarlo. Hasta le permitió que pueda jugar sus simuladores de citas, pero solo 1 hora al día, aunque no cuenta con que Aito los jugará por varias horas. Mihari y Aito se fueron juntos a una reunión de exalumnos, y allí recordaron cómo fue que ella se cortó su preciado cabello. Resulta que cuando apenas comenzaba a trabajar con Aito, se sentía atraída por él, y no podía concentrarse al 100% en su trabajo debido a que Aito se la pasaba diciéndole que le gusta y que se le hacía demasiado bonita. Hasta que un día la editora en jefe la obligó a pasar 3 noches en la casa de Aito para que lo vigilara, pues necesitaban que Aito haga una entrega para esa semana. Mihari trató de ir lo más presentable posible, esperando que Aito se fije en ella, pero este no le prestó demasiada atención debido a que llevaba varias noches sin dormir con tal de terminar el trabajo. No podía siquiera enfocar bien su vista. La frustración de Mihari provocó que se la pase distraída, al punto de arruinar el trabajo de Aito manchándolo de tinta. No había mucho que hacer, el trabajo debía entregarse a más tardar la mañana siguiente. A Mihari no le quedaba otra opción que tomar la responsabilidad y renunciar a su puesto como editora. Mas Aito no lo iba a permitir. Prefirió 1000 veces arriesgar su salud sin dormir y consumiendo energizantes con tal de que Mihari no saliera perjudicada. Al final sí logró entregar el trabajo, y desde eso Mihari se cortó el cabello, prometiendo que mientras estén trabajando no se distraerá ni cometerá errores pensando en tonterías. Recordar eso en aquella reunión los puso nostálgicos, que hasta Mihari comentó que si ambos llegaran a estar solteros dentro de 10 años, consideraría salir con él.
Sena junto a Aito salieron un día de compras. No obstante, mientras se encontraban en el elevador, ocurrió una falla que los mantuvo atrapados. Aito llamó a los de mantenimiento, pero le dijeron que la reparación duraría un par de horas. La cosa no podía ponerse peor hasta que Sena confesó que hacía tiempo que quería ir al baño. No se iba a poder aguantar. Mas como Aito es un hombre que resuelve, rápidamente le ofrece una botella para que pueda orinar. Sena es una damita. Jamás cometería semejante vulgaridad en frente de un hombre. Sin embargo, no podía aguantarse más, y no le queda otra opción que intentar matar a Aito para que no haya testigos. Aito no pone resistencia. Si eso hace que Sena no lleve un trauma que la avergüence por el resto de su vida, prefiere sacrificarse por ella. Solo desea que ella sea feliz plenamente. Las palabras de Aito provocaron que Sena ya no tenga el coraje para silenciarlo, por lo que accede a hacer sus necesidades aunque el chico se encuentre presente. Pero justo en ese momento, las puertas del elevador se abrieron, y aunque la escena era difícil de explicar para sus rescatistas, no había nada más importante para Sena que ir al baño en ese momento. Tiempo más tarde, cuando se encontraban en el estudio, Rina ya había terminado su trabajo, mas Aito tendría que trabajar toda la noche para terminar su próxima entrega. Así que Rina, para mantenerlo animado mientras trabaja, le enseñó un traje de conejita que ella misma confeccionó, y se la pasó echándole porras toda la noche hasta que por fin pudo terminar el trabajo. Sin embargo, Aito se terminó desmayando del cansancio, por lo que Rina aprovecha ir al supermercado a comprar ingredientes para prepararle algo delicioso y este se recupere, obviamente esperando que este se muestre demasiado agradecido. Cuando ella lo acariciaba sobre su regazo, Mihari llegó de inmediato, creyendo que este degenerado posiblemente la haya obligado a hacer cosas indecentes. Como acto seguido, lo terminó golpeando. Una tarde lluviosa, Aito quiso aprovechar para compartir paraguas con Ashizu, aunque para su mala fortuna, ella llevaba su propio paraguas. A Ashizu se le hacía ridículo que Aito se deprimiera por no salirse con la suya, mas Aito le confiesa que el compartir paraguas es algo con lo que sueña todo hombre, pues bajo de un paraguas los hombros de ambos se acercan tanto que llegan a tocarse. Siempre ha deseado hacerlo, aunque Ashizu tampoco ha vivido esa experiencia al igual que Aito, pero no porque no pudiera, ya que hubo varios chicos que estaban enamorados de ella. Eso preocupó a Aito, pues lo pondría demasiado triste que haya salido con otro chico que no fuera él. Sin embargo, Ashizu le asegura que en esos tiempos solo se la pasaba enfocada en los mangas, por lo que nunca aceptó salir con ningún chico, aunque le da un poco de vergüenza que aún no haya conseguido pareja a pesar de su edad, por lo que será un secreto para ambos de ahora en adelante. Aito ha comprendido que las cosas siempre están en constante cambio. Posiblemente mañana ya no pueda seguirse publicando su manga, o tal vez no pueda seguir dibujando ropa interior y las chicas que ama. Pero lo que más le duele es que Mihari también pueda llegar a cambiar. Aparentemente Mihari sigue exactamente igual que antes. Sin embargo, Aito asegura que su personalidad ha crecido. Mihari rápidamente corre al baño para tomarse sus medidas, y efectivamente, han crecido la enorme cantidad de 2 milímetros. Si bien Mihari estaba contenta por el suceso, Aito estaba preocupado, ya que a él le gustaba tal como es. Teme que no sea la misma de antes. Pero Mihari le asegura que sería muy difícil que sus atributos le crezcan demasiado, por lo que su relación seguirá siendo igual pese al paso del tiempo. Una noche, Sena llegó al estudio de una forma diferente a lo normal, pues se veía algo borracha por comerse unos chocolates con un bajo porcentaje de alcohol, que incluso trataba bien a Aito, le dio un obsequio y de la nada cambió de atuendo para inmediatamente bañar a los gatos que se encontraban en el estudio. Los condenados gatos eran bien tercos que no se dejaban bañar, se salían con la suya, y la única que terminaba resbalándose y se empapaba era Sena. Pero Aito se la pasó echándole porras porque ella es su súper asistente. Al final sí logró bañar a los gatitos dejándolos impecables, dejando a Aito completamente orgulloso. Lamentablemente a Ashizu le rechazaron nuevamente su manga, esta vez por ser demasiado corriente. Aito solo pudo aconsejarle encontrarse a ella misma para poder plasmarlo en sus dibujos. Él también suele cuestionarse qué dibujar. ¿Qué tipo de chica? ¿Qué tipo de ropa interior dibujar? ¿Cuál es el ángulo que lo pondría más feliz? Cuando profundizas tu propio gusto, puedes dar originalidad a
tu manga, aunque a Shizu él solo le parece un degenerado. El caso es que posiblemente los mangas de ella no funcionan porque los personajes que le gustan son muy poco comunes. Por eso le propone plasmar en su manga otra cosa que le guste hacer. Por ejemplo, molestar a Aito. Al escuchar esto, a Shizu cambia inmediatamente, convirtiéndose en una sádica que trata de humillar y torturar a Aito, diciéndole que le enseñará su tesorito para luego no enseñarle nada, tratándolo como un enfermo. Pero no contaba con que Mihari los estaba mirando y no había manera para poder dar explicaciones. Aún así, en la noche Shizu aprovechó esa idea. Dibujará un manga que trate de castigar a un jefe despreciable. Posiblemente esta idea sí sea la que funcione. Y tras enseñársela a Mihari, por primera vez una historia suya se le hizo buena, que incluso podría ganar un premio de novatos cuya fecha límite de entrega es la próxima semana. Si desea debutar como mangaka, debe lograr quedar entre los primeros 3 lugares, pero para poder ganar debería hacer algunos arreglos. Así que Aito se ofrece a ayudarla a dibujar todo de nuevo y así pueda ganar un buen lugar. Primero le sugiere agregar más impacto en la introducción, hacer que las escenas de castigo sean más intensas. Debe liberar sus propios gustos por completo. Se pasaron toda la semana sin dormir bien con tal de terminarlo. Hasta Aito descuidó su propio manga para que pudieran lograrlo. Al final sí entregaron la obra a tiempo, aunque de milagro. Aito estaba más nervioso que a Shizu por el resultado de los jueces, pues teme que a Shizu lo odie si llegase a perder, ya que él fue quien le propuso dibujar todo de nuevo, dándole esperanzas para ganar. No obstante, a Shizu solo le agradece por todo lo que le ha enseñado, ya que gracias a él tuvo el coraje de tan siquiera darlo todo en este proyecto. Inmediatamente Mihari llama para dar el resultado, e inesperadamente, Shizu es la ganadora del premio. Pero hay un problema. El contenido de su obra es tan extremo que lo hace inelegible para ser publicado en la revista de la editorial, así que su debut tendrá que ser para otro momento. Un día Sahono le pregunta a Aito si no se le hace raro que a pesar de que Shizu actúa como una chica inocente, tiene una que otra ropa interior provocativa. Pero como Aito es un experto en calzones, le da una contundente explicación. La ropa interior que usas representa tu naturaleza humana, por lo que cree que Shizu suele comportarse de forma inocente, pero puede que uno que otro día se deje llevar por una lujuria que no puede controlar. Tal vez eso signifique el hecho de que una de cada 6 prendas sea provocativa. Entonces Minano le pregunta cuál es su naturaleza si ella no usa nada, a lo que Aito le responde que representa su alma libre. A Mihari le dice que sus calzones de rayitas evidencian su intención de camuflar sus sentimientos, y que esa es la razón por la que suelen usarlas más las tsunderes. Pero como las chicas no quieren ser las únicas expuestas, intentan obligar a Aito que les enseñe qué tipo de ropa interior usa, y luego de varios forcejeos y accidentes, se les revela que Aito usa calzoncillos blancos, a lo que él asegura que representan la pureza del corazón. No queda duda que es un experto en todo tipo de ropa interior. Hasta les escribió una canción que dice así: por mucho que lo intento, cuando mi mano extiendo, porque no las alcanzo. Si yo las amo, lo exclamo, un día sé que las voy a encontrar y no puedo esperar. Las telas que te cubren, lo que el calor me sube, siempre me encantaron. Serán sus colores, olores, sus formas me devuelven brillo. Cuando yo las miro y también las siento cerca. Las tímidas usan calzón destapado sin razón. Las chicas malas usarán encajes negros sin dudar. Si me preguntas cuál quiero mirar, me gustan las de todas, enséñamelas ahora, lo digo en serio. Wow, wow, wow. Cuando entro en depresión, solo pienso en tu calzón. Mi esperanza volverá, sentido a mi vida dará. Tú no tienes que quitártelo, solo déjame tocar tu ropa interior.
Solamente yo quiero sentir su olor. Ashizu estaba demasiado contenta porque al fin tuvo su día libre, un día solo para relajarse, ir a la universidad y posiblemente pasar el rato con sus amigas. Pero para su mala fortuna, Aito no paraba de mandarle mensajes preguntándole cómo está su día, y hasta se deprimía cuando no le contestaban, ya que Ashizu trataba de ignorarlo con tal de disfrutar su descanso. A último momento, Ashizu sintió lástima por Aito al saber que estaba trabajando solo y que no le gustaba estar sin compañía, por lo que decide ir al estudio para acompañarlo y deje de estar deprimido. Aito se encontró con un problema. Por más que lo intentaba, no podía dibujar bien una escena donde su personaje femenino enseñaba su ropa interior. Lo mejor sería que alguien hiciera la pose simulando la escena para así poder dibujarla correctamente. Pero en esta ocasión, Ashizu no quiso cooperar. Le dijo que él mismo se pusiera los calzones y la falda para posar y que se tomara una foto para dibujarla. Al comienzo, Aito se niega, mas como no lograba convencer a Ashizu, termina haciéndolo. Ya se había puesto su faldita para que Ashizu le tome la foto. Sin embargo, le daba mucha vergüenza hacer la pose. Le pide que al menos apague las luces y como última petición, le pide que cuando termine de tomar la foto, le diga que se ve bonita. Pero Ashizu no está para tonterías. Lo obliga a ya hacer la pose para terminar de una buena vez. Mas estando enfrente de la cámara, Aito corre desconsolado por el hecho de que Ashizu le haya alzado la falda sin su consentimiento. Ahora solo la mira como una pervertida. Llegó un día de demasiado calor, razón por la cual las chicas se la pasaron en traje de baño dentro del estudio. Aito no podía estar más contento, hasta que lo obligaron a que él también usara un bañador para estar en igualdad de condiciones. Al quitarse la camiseta, reveló la masa muscular que siempre llevaba oculta. Las chicas estaban babeando por él. Se les hacía demasiado macho. Incluso Ashizu estaba a punto de entregársele en cuerpo y alma, hasta que fue despertado por Ashizu, ya que solo se trataba de un sueño que tuvo por tanto cansancio. Mihari tuvo que rechazar la última obra de Aito, ya que esta no tomaba en cuenta en ningún momento los sentimientos de las chicas. En sí, se veía muy falsa toda la trama, por lo que le recomienda estudiar más a las mujeres y sus comportamientos. A Aito no se le ocurrió mejor idea que invitar a Mihari a una cita. Así él podría entender mejor a las mujeres y aprendería en qué situación hacer una cosa u otra. Mihari rechaza la cita sin dudar, ya que siempre que sale con Aito en un lugar público la deja en vergüenza. Pero como Minano la obliga a cooperar por el bien del manga, no le queda otra opción que aceptar. Hasta le prestaron unas prendas para que pueda utilizar en la cita. Como recomendación de Minano, se fueron a la casa del terror más tenebrosa de Japón. Mihari no podía contener el miedo, razón por la cual terminó encerrada en otro cuarto tras correr del susto. Por suerte Aito llega para salvarla, y a se le hacía demasiado tierna, por lo que quería abrazarla, dejando a Mihari en un punto en el que ya no sabía si huir de Aito o de los fantasmas. Pero para su buena fortuna logró encontrar la salida, aunque por accidente terminó enseñando la prenda que le ofreció Minano. En el estudio todos debían apurarse para terminar el capítulo que se entregaba al día siguiente como fecha límite, hasta que a Aito se le ocurrió la brillante idea de pedirle ayuda a Buranya, ya que en una ocasión descubrieron que era bueno dibujando manga y hacía buenas correcciones. Era incluso mejor que Ashizu. Pero había un problema. Buranya se encontraba durmiendo. Se veía demasiado tierno que no se atrevían a despertarlo. Prefirieron esforzarse en el manga para proteger ese tierno rostro. Con el paso del tiempo, Sena tampoco pudo contener el sueño, mas como se mostraba tierna, no podían despertarla. Solo quedaban Rina y Aito para dar su mayor esfuerzo. Pero al final Rina también se durmió y Aito no pudo terminar el manuscrito solo, así que Mihari tuvo que desquitarse con él. Sahono acompañó a Aito y a Shizu a las oficinas de edición y se sintió un poco presionada al mirar que alguien tan joven como Minano sea la jefa de todo el lugar. Así que la reta a un duelo para decidir quién de las dos tiene la mente más sucia. Se evaluaron varias cosas, desde el tipo de ropa interior que usan hasta lograr incomodar a la otra primero. La batalla se puso épica.
pareja, quedando Minano como ganadora. Si bien Sajono perdió, ha ganado algo más valioso, una buena amiga. Nuevamente rechazaron una de las nuevas creaciones de Ashizu. Eso la hizo caer en una gran depresión, pues el hecho de que un enfermo como Aito sea mejor que ella en el manga no la dejaba dormir. Quería desquitar su furia sobre él. Aito no desaprovecha la situación y le ofrece un látigo para que lo azoten. Si bien le dolía, lo estaba disfrutando. Hasta Ashizu le agarró el gusto, pero le dejó de parecer divertido cuando notó que Mihari estaba mirándolos. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta asistente. Recuerda suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para enterarte cuando suba un nuevo video. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy. Hacía mucho que no decía eso.